Buenos días a todos mis hermanos, buenos días. Georgette, muy buenos días. La familia Galvez, Vicky, Juan, Araceli, Kalina, ¿cómo estamos? Buenos días. Manolo, qué gusto saludarte. Linda. Es el segundo domingo del año. Si no me equivoco, hace 8 días estábamos dando la primera plática. Muy buenos días, Linda, Lucy, buenos días. Tosara ya también aquí por Facebook. Vicky, buenos días. Janet. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pati Castañeda. Gloria al Señor, gracias a Dios. Así es, Araceli. Gloria a Dios. Toño, ¿cómo estamos? Buenos días. También ya se conectaron por Instagram. Tosara Mesa. ¿Sí? Cassandra, ¿cómo estás, hija? Buenos días. Rolando, ¿cómo estás? Carito. ¿Cómo estás, hija? Buenos días a todos. Buenos días. Bernardo, buenos días. Sí, Rocío ya se conectó. Simón Salgado. Chema, buenos días. Marinita, buenos días. Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Las hermanas García. Buenos días a todos mis hermanos. Perla, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Pues vamos a orar, vamos a pedirle la guianza a nuestro Dios. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta mañana, que nos hable el Señor con su precioso Espíritu, nos dé una palabra que Él tiene para nosotros. Siempre necesitamos de Dios y Dios tiene lo mejor para nosotros. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Padre, bueno, vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, solo tú tienes el camino perfecto, Señor, y conocemos el camino, Señor. Es una lucha que tenemos con nuestra carne siempre, Señor, que nuestra carne nos lleva a hacer lo contrario a lo que tú nos eres tan claro, Señor, en tus palabras, en todo lo que nos has hablado, Señor, para que nos vaya bien aquí en la tierra. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Te damos gracias, mi Dios omnisciente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, Luisito? Buenos días, la familia García. Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Estaba escuchando la palabra que le puso a matrimonios este pasado jueves. Estaba compartiendo a Gonzalo y Perla, y bueno, y es muy cierto lo que predicaron, es decir, puso el ejemplo de los magos, que no viene como Reyes Magos, de cómo fueron diligentes, cómo vinieron siguiendo la estrella, y cómo los fariseos y todos los que conocían la palabra de Dios, porque es increíble que el mismo rey Herodes mandó llamar a los sacerdotes, y ellos confirmaron en dónde iban a ser nuestro Dios y nuestro Rey, y para toda la humanidad, no solamente para algunos, ¿sí? Era para toda la humanidad, ¿no? Entonces, estaba viendo que es cierto lo de la diligencia, muy cierto. Mira, aquí en Proverbios 10:4 es clara la palabra de Dios, dice que la mano del negligente, el que no es diligente, va a empobrecer, ¿no?
mas la mano del diligente va a enriquecer. Entonces, no hay duda que siendo diligentes, verdaderamente nos va a ir bien. Eso significa, la palabra diligente significa que pones mucho interés, esmero, rapidez, en eficacia en algo en especial, ¿no? Es decir, estás muy interesado, pones mucho esmero, rapidez, eficacia, y eso significa ser diligente, ¿no? Pero lo que hoy quiero predicar, que nos debemos dar cuenta que nuestra negligencia ante la palabra es una lucha con la carne. Es una lucha con la carne. Efectivamente, dentro de los propósitos, como decía Gonzalo y Perla el jueves, dice que te propongas conectarte al discipulado, ¿no? Que te pongas a escucharlo, el discipulado, y no solamente medio lo escuchas, o sea, lo pones y después te distraes, haces otras cosas, o dices, o no lo escucho y lo escucho otro día. Bueno, tú puedes ver, por ejemplo, todas las iglesias tienen el mismo comportamiento, porque pues todas son hechas de un ser humano que está con una carne que se llama pecado, y todas las iglesias tienen el mismo comportamiento. El domingo se llenan, el domingo están llenas, es más, ahora que aún con los nuevos medios que se está predicando, hay más gente el domingo que en los discipulados, ¿no? O sea, y es la misma palabra que se predica el domingo, es la misma del discipulado. Y la palabra que se predica para matrimonios es la misma que es la palabra de Dios. Y la misma que se predica para los jóvenes sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, la única diferencia es que va más enfocado a ciertos temas, ¿no? Pero, finalmente, yo recuerdo mucho, dicen, a ver, ¿por qué tenemos grupo de varones y grupo de mujeres? Y predicamos lo mismo, o sea, no hay diferencia, ¿no? O sea, como si hubiera temas específicos para varones. Claro, hay temas que se pueden tratar más con varones y temas que se pueden tratar más con mujeres, pero en lo general, tú puedes estar sentado en una reunión de grupo de mujeres y están dando la palabra de Dios y te está edificando a ti que eres varón, y viceversa. Una mujer puede estar sentada en el grupo de varones y, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Puedes estar sentado en una reunión de varones, mujer, y estás escuchando la palabra de Dios. Y no hay gran cambio, no estamos hablando cosas misteriosas de los varones ni nada por el estilo, ¿no? El asunto es que es una situación de una lucha realmente con la carne, ¿no? Entonces, pues el ejemplo que pusieron los muchachos es muy cierto. O sea, los magos fueron bien diligentes, venían de Oriente, investigaron las fechas en que iban a ser, vinieron siguiendo la estrella, pero también el mismo Herodes fue bien diligente. O sea, él, mira, vamos a leerlo, es decir, mira, vamos aquí al libro de Mateo 2, vamos aquí a Mateo 2, y dice que fueron a preguntarles ellos en su diligencia, pues al rey Herodes, ¿no? Oye, dicen que por aquí van a ser el rey de los judíos, ¿no? Dice en Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, de acuerdo con todo lo que hemos indagado diligentemente, ¿dónde ya nació? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿sí? Entonces el rey Herodes, que no estaba tan interesado en ese momento por saber si había nacido un rey, pues en ese momento se turbó, dijo, ¿cómo que acaba de nacer un rey, no? Si nosotros gobernamos a los judíos, ¿no? Y entonces dice que se turbó y toda Jerusalén con él al escuchar que había venido gente de fuera para preguntar por el nacimiento del rey de los judíos, ¿sí? ¿Dónde ha nacido? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice en el versículo 2. Y dice, ¿qué hizo Herodes? Y convocando a todos los principales sacerdotes
de los judíos y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, ¿no? Yo creo que estos hasta ahí ese momento se pusieron de diligentes a investigar, aunque lo sabían. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, claro que lo sabían, ¿no? Claro que lo sabían, pero no les interesaba por sus intereses personales. Y esos intereses personales, ¿por qué lo tenían los sacerdotes y los escribas? Pues por la carne, ¿eh? Por la carne. Ellos no querían realmente que viniera el guiador del pueblo. Ellos querían seguir siendo los que guiaban el pueblo. Entonces, ¿qué había en ellos? El mal. ¿Y de dónde venía ese mal de ellos? De su carnota, ¿no? De su deseo. Y ellos ya sé que estaban en la ley y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo estaba hacia el mal. Todo designio de sus pensamientos, como dice la palabra de Dios, es de puro mal, ¿no? Es de puro mal. Pues por eso ellos sí sabían, ¿sí? Pero tuvo que ser Herodes el que los llamara para decirle: oye, estos reyes vienen desde lejos y vienen a decirnos que dónde van a ser, y ellos dicen que es aquí, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos. En lugar de haber indagado con los sacerdotes, dicen: no, pues estos no me van a querer decir, o ni están interesados, ¿no? Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, desde que apareció la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ir allá, averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿no? Otra vez la maldad. O sea, ¿cómo usó la diligencia Herodes? Herodes la usó para el mal, ¿sí? Es decir, él se puso a indagar, llamó a estos magos, investigó y todo, y les hizo toda una mentira satánica, ¿no? Vayan y pregunten dónde está para que yo también vaya a adorarle, ¿no? Entonces, fíjate, cómo lo que gobernó esta diligencia a Herodes fue el mal. Entonces, lo que yo siento en mi corazón decirte el día de hoy es que qué tanto nosotros también somos diligentes para cosas de nuestra carne, ¿no? Porque ahí viene también, o sea, nuestra carne no quiere escuchar la palabra de Dios, y es algo que lo hemos compartido, lo dice la palabra de Dios, que se oponen las cosas del Espíritu contra la carne entre sí. Entonces, cuando tú y yo decidimos decir: voy a escuchar la palabra de Dios, pues hay una carne que no le gusta, ¿no? Entonces, hay unos que dicen: pues yo la voy a escuchar pues cada 15 días, ¿no? O sea, le voy a hacer más caso a mi carne, porque me da flojera escucharla, ¿no? Otros van a decir: yo la voy a escuchar los domingos. Y otros dirán: pues yo ni los domingos ni cada 15 días. Ay, cuando tenga tiempo la escucho, ¿no? Entonces, es clarísimo que es la carne la que no te hace ser diligente ante la palabra de Dios. Mira, recordemos estos versículos que están aquí en Gálatas 5, ¿sí? En Gálatas 5 dice 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, va en contra de lo que Dios puso en tu corazón. Es decir, Dios puso un espíritu nuevo y puso su espíritu ahí. Y lo que emana ahora tu espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que ya emana tu espíritu. Pero eso
está muy claro que tu carne no lo quiere, o sea, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿sí? Para que no hagáis lo que quisieres, o sea, hay una lucha diaria, y tú dirás ahorita, ¿qué tal Máximo? Venga, buenos días. Tú dirás ahorita, por ejemplo, pues no tengo ganas de escuchar la palabra de Dios, tengo flojera. Es tu carne la que no quiere escuchar a Dios, o sea, porque Dios ha sido tan claro en toda su palabra, ¿sí? Es tan claro el Señor, ¿sí? Que hace que le hagamos caso solamente a la carne. Aunque tú no estés pecando, o sea, yo digo, no estoy hablando que estuvieras fornicando, adulterando, peleándote. No, dices, yo soy un hombre que ando en paz, ando trabajando aquí, trabajando allá. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Entonces, puedes decir eso, yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, ¿cuántas veces yo he escuchado a alguien que le dices, oye, siéntate a escuchar la palabra de Dios? Mira, déjame, yo tengo a Dios a mi manera, ¿no? Yo tengo a Dios a mi manera y Dios me habla a mí, yo lo busco cuando yo tengo. Pues, ¿sabes qué? Tienes que reconocer que es tu carne que no quiere. La persona que te está diciendo que lo escuches, ¿sí? Que lo escuches, es Dios. O sea, no te está diciendo una mentira, decir, proponte a escuchar a Dios, ¿no? Mira, el Señor, inclusive, recuerda estos versículos, vamos a Deuteronomio 30, 19, y entonces ahí volvemos a recordar lo que el mismo Dios dice, escoge pues la vida, Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo, fíjate el Señor, llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Hasta dice, fíjate el Señor, no dice, ay, a ver cuál se te ocurre escoger, porque el Señor en su grandeza conoce que tu carne no quiere sentarse a discipularse, no quiere ser discípulos de Jesús. El Señor lo dijo, a los que ya habían creído, a los que ya habían nacido de Dios, en el libro de Juan 8, 30 o 31, les dice claramente el Señor Jesucristo, a los judíos que ya habían creído en Él, es decir, al haber creído, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya habían nacido de nuevo. Y todavía les dice a esos judíos que habían creído, si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Discípulo es aquel que se sienta a oír la palabra de Dios. Y entonces les dice, y van a conocer la verdad, y la verdad les va a dar libertad. O sea, fíjate, el Señor dice, te pongo los cielos y la tierra por testigos. Escoge la bendición y no la maldición. Y luego le dice el Señor Jesucristo, van a conocer la verdad y van a ser libres. Así tan claro, o sea, si dirías, oye, pues solamente un tonto no se pone a hacer esto. ¿Qué tal, Carlos Lucero? Rolando, buenos días. Ángeles, no te había saludado. Entonces, cuando Dios te pone todas estas cosas, no hay duda que es lo mejor. Entonces, el punto es, hay algo que impide escuchar a Dios. Y entonces debemos reconocer que es nuestra carne que va contra el Espíritu. A ver, mira, vamos aquí a Deuteronomio 6, y todo este mandamiento está tan claro que dices, a ver, el Señor me está prometiendo, ¿sí?, lo mejor para mí, mi familia, lo mejor para mí y toda mi familia. Dice en el versículo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos
que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasas vosotros a tomarla. Desde que naciste de nuevo, Dios te pone una nueva tierra, un nuevo cambio en tu vida, para que te vaya bien aquí en la tierra. ¿Sabes por qué no nos va bien aquí en la tierra? Porque le hacemos caso a nuestra carne, a nuestras debilidades. Y aunque muchos digan, ay, nada tiene que escuche la predica en la noche, ni la vas a oír. La voy escuchando en el coche. Mira, vas a ir en el coche y te va a distraer el semáforo, te va a distraer la esquinita, te va a distraer cuando llegues a la cita. Ahorita la sigo escuchando y cuando la vuelves a aprender después de una hora, ya se te olvidó dónde estuvo el comienzo de la prédica. O sea, no hay de otra más que hacer lo que María hizo. María, ¿sí?, llegó y se sentó a los pies de Cristo. Y tú y yo cuando nos sentamos a los pies de Cristo es para escuchar a Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a María, mira, María, te has quedado con la mejor parte. Esto te va a bendecir, ¿sí? Así es que dice en el versículo de Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová. Y dices, ¿por qué a temerle? Porque te va a ir muy mal si no obedeces a Dios. Reconozcamos que nuestra carne nos lleva a muerte, nos lleva a que la pasemos muy mal aquí, ¿sí? Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos, y sus mandamientos que yo te mando es para toda tu familia, tu hijo, el hijo de tu hijo, ¿sí? O sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados aquí en la tierra. Así es que, oye pues, hijo de Dios, cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra. A ver, yo creo que es más, o sea, es clarísimo que alguien lo podría decir, a ver, no, Dios no está diciendo, no, aquí es para que te vaya bien. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no nos va bien? Porque tenemos que reconocer que no obedecemos a Dios, porque hay una carne que se opone contra las cosas del Espíritu, para que no hagáis lo que quisieses, ¿sí? No hagáis lo que quiere tu espíritu. Es impresionante, mis hermanos, ver que vienen unas situaciones bien difíciles para algunas familias por la desobediencia a la palabra. Rivera García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Tisha. ¿Sí? Así es que, fíjate, no hay vuelta de hoja. Dios es muy claro, ¿eh? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Te está hablando de aquí en la tierra y además trae una promesa impresionante para el cielo, ¿sí? Y os multipliques como te ha dicho Jehová Dios, el Dios de tus padres, ¿sí? Y entonces dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ay, ¿por qué Dios quiere que lo ame de esa manera? Porque tú obedeces al que amas. Tú obedeces al que amas, ¿sí? ¿Quieres ver un joven, mujer, hombre, perdido en una obsesión? Cuando se enamora de una persona. Tú lo conoces porque lo conoces cerca. De repente se enamoró de una jovencita o la jovencita se enamoró de un jovencito y empiezan a hacer locuras porque hacen todo lo que el otro pide, ¿no? Hacen todo lo que por tal de complacer ese amor por esa persona. Así esa persona las trate mal o lo trate mal, esta persona lo obedece porque lo ama. Por eso Dios quiere que lo ames, porque es el camino más seguro, saber que si amas a Dios te va a ir bien y te lo está diciendo, ¿sí?
Y dice para toda tu familia que estas palabras se las repetirás a tus hijos, las escribirás en los postes, las atarás como una señal, ¿sí? Fíjate lo que dice el versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades que grandes, buenas, que tú no edificaste, no es con el sudor de tu frente, es por la provisión de Dios que te va a dar una casa grande que tú no edificaste. Y mira esta casa cómo está, cómo la promete Dios. O sea, te digo, no es una cuestión de dudar, ¿no? Es una cuestión que ¿por qué no nos volvemos discípulos de Jesús? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos una lucha con una carne? Es cierto lo que decían los muchachos el jueves. Los magos estos fueron diligentes, ¿sí? Vinieron desde lejos, ¿sí? Pero hay una carne que no suelta, ¿no? Hay una carne que nada más quiere escuchar lo que más conviene, ¿no? Lo que más conviene para la carne, para el mal, porque en la carne está el mal, ¿sí? Así es que mira, el Señor dijo, a ver, no hay duda de esto. Yo digo, yo más claro ni el agua. El Señor te promete casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares, o sea, tu negocio produciendo a la maravilla, que no plantaste y luego que comas y te sacies, o sea, que vivas bien, ¿sí? Que vivas bien. A ver, yo te hago una pregunta y se la hago en especial a los varones. ¿Por qué los varones no diezman? Pues porque saben que no les está alcanzando el dinero, ¿no? Y por eso no diezman, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No va a alcanzar? Pues no. No lo ves porque, número uno, no le crees a Dios, ¿no? No le crees a Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué te falta dinero? Pues porque hay desobediencia a Dios. Porque hay desobediencia a Dios cuando Él promete que pongas por obra toda esta palabra. Y ahí los vemos a mucha gente estudiando, ¿no? Que el diezmo es del Antiguo Testamento y otros, no, también de antes del Antiguo Testamento ya estaba. Y está en el Antiguo y en el Nuevo y es vigente y la palabra de Dios no cambia. Y yo te lo puedo decir porque muchos somos testigos de la manera en que Dios nos bendice cuando obedecemos, incluyendo lo del diezmo, pero simplemente, ¿por qué no tienes? Pues porque no hay obediencia a Dios, no hay obediencia a Dios. O sea, Dios da en abundancia, pero también te puede poner, aunque estés diezmando, te puede poner en escasez, como dijo Pablo, he aprendido a tener de todo en abundancia y todo. Pero a mí, a ver, yo lo que digo aquí, el Señor está diciendo, este es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino y lo conoces, ¿sí? Y te va a dar casas llenas de todo bien que tú no llenaste, o sea, que no es en tus fuerzas, que tú no llenaste, cisternas ya excavadas que tú no cavaste. Ya te las da terminadas el Señor. Viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego comas y te sacíes, ¿sí? Así es que no hay duda alguna de que conocemos que la palabra de Dios nos dice con mucha claridad que nos va a ir bien si nos volvemos discípulos de Jesucristo. Entonces lo que debemos entender es que tenemos que tomar la decisión de decirle a nuestra alma, bendice alma mía al Señor, y alma mía, vamos a obedecer a Dios y vamos a escuchar la palabra de Dios, porque el Señor es muy claro, es la manera de salir adelante en este mundo obedeciendo a Dios.
Es cierto, nuestra carne quiere todas las cosas del mundo, ¿sí? Recuerda una cosa, la palabra que tienes se vuelve infructuosa si no la estás obedeciendo, porque los afanes de este siglo, los deseos, mira, vamos aquí a Mateo 13, ¿sí? Mateo 13, 22, mas el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. No, en mis fuerzas yo veo que fulano ya trae un coche nuevo, ya veo que sutano, su negocio prospera mucho, yo me voy a meter a su negocio, él no le voy a hacer caso a la palabra de Dios porque él sí pidió prestado y le fue muy bien y pudo pagar y hizo las cosas de esa manera y mira la casa que se compró, el coche que tiene. Así es que yo lo voy a hacer. Me acaban de invitar a un negocio. Yo sé que la palabra de Dios dice que no me una en yugo desigual, pero yo creo que aquí sí funciona porque esta persona se ve que es muy buena, ¿no? Y nos va a ir bien en este negocio. Así es que el afán. Eso es algo importantísimo, quitarnos el afán. Quitarnos el afán. Dios, debemos que tener contentamiento con lo que tenemos. Nuestra función, sí, tenemos que labrar la tierra, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que escuchar a Dios, ser sus discípulos, estar creciendo espiritualmente en este hombre interior para conocer la verdad, y esa transformación nos va a cambiar y todo va a venir por añadidura. Todo va a venir por añadidura. El deseo de Dios es que te vaya bien, ya lo leímos ahorita. Te va a dar una casa grande, cosas donde tú no trabajaste. Pero lo que le interesa a Dios, su propósito es llevarte al cielo. Pero la verdad, mis hermanos, le hacemos mucho caso a la carne, ¿sí? Le hacemos mucho caso a la carne. Mira, nos guste o no nos guste, damos justificaciones por todos lados, siempre justificándonos. Yo tengo a Dios a mi manera y yo la creo, y esto que me pide Dios se me hace exagerado, y esto no creo que sea para tanto, y ya hacemos unos toloaches y lo digo por mí mismo, en mi crecimiento, hoy lo puedo decir como anciano en la palabra, que el camino es la obediencia a la palabra, todos esos asuntos que justificamos, ¿sí? Dice aquí en Mateo 13, 22, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, y Dios no está peleado con que tengas tus riquezas, porque el Señor da el poder para hacer las riquezas, pero tiene que ser a la manera de Dios. El engaño de las riquezas, ¿sabes qué hacen? Ahogan la palabra y te la van a hacer infructuosa. Después vas a estar diciendo, pues esto no funciona, esto no lo creo, y ya cuando salgas cansado del camino, con toda tu armadura abollada y todo, dices, Señor, ayúdame, sácame de esto, ¿no? Verdaderamente, mis hermanos, yo sé que es como dicen en los gimnasios, ¿no? Oye, ¿cómo se pone el gimnasio en todos los inicios de año, en enero? Uy, están llenos los gimnasios. Febrero también ya bajó un poquito, pero para marzo ya casi nadie viene. Porque fueron solamente deseos de una buena intención, ¿sí? Pero yo te quiero decir una cosa, en lo espiritual es una lucha espiritual para obedecer a Dios, proponérselo definitivamente, ¿sí? Así es que, mira, ¿qué quiere Dios? Mira, vamos aquí a Efesios 5, del 1 al 6.
¿qué quiere Dios? Porque la palabra de Dios es lo que quiere Dios para nosotros, porque dice, para que la pongas por obra, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios. O sea, eso es lo que hace Dios y es lo mismo que nos pide que hagamos, ¿sí? Es ser imitadores de Dios. Fíjate que mi esposa y yo hemos dicho con algunas ovejas, ya no le digas nada, ya no le digas nada, porque ya se vuelve algo así como que ya no me molestes, ¿no? Ya sé que quieres que me siente a escuchar la palabra de Dios, ya sé que quieres que me vuelva discípulo, ya sé que busque, tenga más comunión con Dios, pero yo la tengo a mi manera, yo me doy mis tiempos y son puras justificaciones donde lo único que le estás haciendo es acomodar tu carne a lo que te conviene. Aquí dice, andar en amor. Eso es algo que debemos forzar las cosas para andar en amor todo este año, como también Cristo nos amó, ¿sí? Y se entregó a sí mismo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Avaricia, mira, el hombre si algo batalla es con la avaricia. Le hace las riquezas estas engañadoras, el engaño de las riquezas, es un engaño, es un engaño. Y mira, cuántas veces hemos escuchado las cuestiones de predicaciones para la prosperidad, ¿sí? Cuántas veces también he escuchado puros ser positivos y parecen puras predicaciones de autosuperación personal, cuando Dios ya nos dio la manera en que realmente podemos cambiar. La manera en que podemos cambiar es volviéndonos sus discípulos de Jesucristo. Yo sé que a ti y a mí no nos van a dar ganas de sentarnos mañana a las 7 de la noche a escuchar la palabra de Dios. Tu carne te va a decir, lo escuchas después, ¿sí? Y lo digo porque conozco muchos que se conectan y me gozo con los discípulos. Pero los discípulos que iban los lunes y los martes cuando teníamos la iglesia allá, ¿sí? Y los discípulos que también se conectan jueves y viernes, ¿sí? Aquí en Valle de Bravo, son los mismos que se siguen conectando, los que iban físicamente. Imagínate, ellos se proponían, todos ustedes, los discípulos a los cuales les estoy hablando ahorita y que sé que mañana los voy a ver. No, es más, ¿quieres saber quiénes son los discípulos? Mañana conéctate y ve quiénes son los que se conectan. Y son los mismos con los cuales se conectaban lunes y martes y que salían de su casa, no sé, a las 5:30, 6 de la tarde, o desde las 5 estaban planeando su salida, ¿sí? ¿Sí? Su salida para llegar allá a la congre, ¿no? Para que a las 7 de la noche, y bueno, y Marinita y Vicky llegaban media hora, 1 hora antes para la oración. Y entonces, esos mismos discípulos siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos, o sea, y me refiero a los discípulos, porque yo te voy a decir, el grupo de varones del cual yo lo estuve atendiendo muchos años allí, los martes, ese grupo de varones, muchos varones no iban el domingo. Ellos decían, yo me conformo con los martes quedo muy bien, ¿no? Muchos varones, y dices, bueno, pues que Dios trate en tu vida, pero ¿por qué no se proponían ellos también ir al discipulado del lunes, ¿no? ¿Qué lo impedía, no? ¿Qué lo impedía, no? Pues lo que lo impedía es la carne, que se opone contra los mandamientos de Dios.
¿sí? Va en contra del espíritu, va en contra del espíritu, ¿sí? Así es que es muy claro que yo te quiero decir, mis hermanos, Efesios 5, 6, que nadie nos engañe, pero no que te engañe alguien, que no te engañe tu carne no quiere, tu carne no quiere. Tú puedes tomar, como los muchachos le dijeron, un buen propósito este año. Voy a escuchar los discipulados, ¿no? Porque a mí nada más me gusta conectarme los domingos, ¿no? Y otros, como te digo, otros ni los domingos. Ay, no, en la mañana puedo andar haciendo mis hobbies y mejor me conecto en la tarde, ¿no? Y ni te vas a conectar, no te vas a conectar. No te engañes a ti mismo. Tu carne no te va a dejar. Tu carne no te va a dejar. Esa es una lucha constante, esa es una lucha constante. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente, al que venza, ¿sí? Así es que, al que venza, mira, vamos aquí, Apocalipsis. Recuerda que Apocalipsis empieza hablándole a la iglesia. Y ahí está profetizando el Señor todo lo que le iba a pasar a su iglesia y que ha estado pasando hasta que Él venga. O sea, el Señor antes de irse dije, mira, esto le va a pasar a mi iglesia. Esto le va a pasar a mi iglesia. Y esto está sucediendo, y hay 5 iglesias que ya no están en el cuerpo, y solamente quedan 2 iglesias que están en el cuerpo, ¿no? Es decir, son 7 iglesias, de las cuales 5 ya pasaron. La primera fue del año cuando el Señor Jesucristo se fue, al año 100, la segunda va del año 100 al año 315, y así cada una tiene sus periodos, y solamente quedan 2 iglesias que están en la carne. Bueno, entonces, pero el punto de partida de lo que estamos hablando es que el Señor, desde que Él se fue, dijo, mis hermanos, al que venciere. Y mira, empecemos con la primera iglesia aquí en Apocalipsis 2, que ya es la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que amaba a Dios, que lo buscaba, que trabajaba para Él, pero se había olvidado de lo principal, que es ser discípulos, Te has olvidado de tu primer amor, le dice en Apocalipsis 2, ¿sí? Dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue tu primer amor? Enamorado, ¿sí? ¿Sí? Enamorado de la palabra de Dios, porque la única manera de acabar con la carne es creciendo espiritualmente. ¿Sí? Dice Pablo, después de tanto tiempo tengo que volverles a hablar de los rudimentos de la palabra de Dios. Y no habéis crecido, necesitas, y andas igual que los hombres. ¿Y cómo andan los hombres? Oprimidos por Satanás, ¿sí? Así es que le dice, arrepiéntete iglesia, y regresa a tu primer amor, ¿sí? Haz lo que hacías al principio, le dice aquí en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? Si no, quitaré tu candelero. O sea, híjole, está fuerte la palabra. Voy a quitar tu candelero y ya no vas a ser mi cuerpo, ni vas a ir al cielo, ¿sí? Así es que dice que le dice, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Entonces, dice en el versículo 7, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que tiene oído, ay, sí, es bien clara la palabra, es bien clara.
me va a dar unas casas grandes que yo no construí, me va a dar unas cisternas que yo no cavé, me va a dar vid y olivares que yo no sembré. Eso me promete Dios, me va a ir bien. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Pero ¿por qué el Señor dice que hay que vencer? Al que venciere, al que venciere. Quiere decir entonces, mis hermanos, que no es el hecho de decir, no es cierto lo que dice Dios. Claro que dices, es cierto lo que dice Dios. Es cierto lo que dice Dios. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues le estoy haciendo caso a mi carne. Eso es lo que tienes que decir. Le estoy haciendo caso a mi carne. ¿Sí? Y luego el enemigo te pone trabajo a la hora de la predicación y que es el momento que tengo que sacar ese trabajo. Y tú le escuchas y dices, sí es cierto, sí es cierto. Por eso no puedo sentarme a escuchar la palabra de Dios. Pero si dijeras, bueno, ok, tengo trabajo, pero ¿la escuchas después? Cuando tienes tiempo, si te sientas, no lo haces. No lo haces. ¿Sí? No lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque nuestra carne nos gana. Entonces, ¿qué tenemos que vencer? A nuestra carne. Al que venciere, ¿sí? Después le dice a la otra iglesia, lo mismo a cada uno, dice... Esta iglesia del año 100 al año 300 que fue atribulada, fue perseguida, dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, ¿sí? Y les dice lo que les iba a pasar, ¿sí? Dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice la iglesia, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿sí? Así es que Dios nos habla y después le escribe a cada iglesia, ¿sí? A cada iglesia, estos que se regresan a la tradición, ¿no? Aquí viene, ¿sí? Y les habla lo mismo, ¿sí? Y luego después viene todas estas iglesias, y si tú las revisas, en todos los casos, dice que hay que vencer, hay que vencer. Entonces, a ver, yo para poder establecer así un parámetro ahorita, así como quisiera ser un poco como práctico, o sea, ¿qué tengo que vencer? Tengo que vencer mi carne. No es opcional que el diablo se me atraviese y me ponga cualquier excusa para que yo no escuche, cuando me es tan claro saber que si yo obedezco a Dios y pongo por obra su palabra, Dios me va a ir bien para toda mi vida aquí en la tierra, y tengo una promesa de ir al cielo porque Dios me va a transformar por medio de su palabra. O sea, me queda clarísimo todas las promesas de Dios. Me quedan clarísimos todas las promesas de Dios. Entonces, si me debe de quedar claro que es una lucha conmigo mismo, y cualquier cosa que el enemigo me ponga, me tengo que dar cuenta que es el enemigo, esos espejitos que pone el enemigo, así como, mira, aquí te va a ir mejor, y el otro, debo de identificarlos, porque no se trata de que este espejito va a hacer que me vaya mejor que Dios. Dios ya me lo prometió. Yo necesito volverme un discípulo de Jesucristo, pase lo que pase, y es una decisión. Me queda claro que es mi carne la que no quiere sentarse a escuchar la palabra de Dios, y voy a dejar de ser dominguero, ¿sí? Y con mayor razón le hablo a los meseros que nada más se conectan una vez al mes, ¿sí? Así es que, mis hermanos, no es que yo sé que Dios pone el querer como el hacer cuando somos discípulos.
Dios pone el querer como el hacer cuando somos discípulos porque ya obró. Pero para que se dé eso, yo tengo que forzar mi carne, ¿sí? Para obedecer a Dios, porque el que tiene que vencer eres tú y yo. ¿Sí? Tú y yo. Tú y yo ya sabemos lo que debemos hacer. ¿Sí? Así es que no se trata de conocer. ¿Y cuál es el bien? El bien ya lo sabemos. Fíjate, Dios puso una conciencia en el hombre. Todas las películas que veas, casi todas, ¿sí? Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sí, esa es mi oración. Pero hay algo bien importante. Es una decisión vencer. Es una decisión vencer. El hombre natural conoce el bien y el mal. Y te decía, tú puedes ver una película, de las muchísimas películas que hay, y siempre es la lucha del bien y el mal. ¿Y quién crees que gana en las películas siempre? El bien. Nunca gana el mal. Pero es película. Tú ves ahora a la gente en su vida real, conocen el bien y el mal, ¿y quién gana en las vidas de ellos? El mal. Porque le hicieron caso ¿a quién? Al mal. Ahora, la maravilla es que tú y yo ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Mira, Primera de Juan 5, 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, no puedo hacerlo como lo hacen en la iglesia, alcen la mano los que son nacidos de Dios y sé que puedes estar alzando tu mano ahí, yo soy un nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Ahora, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Mi fe. Mi fe. Ahora, para yo tener fe, ¿qué necesito? Escuchar a Dios. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos el camino más excelente, la palabra profética más segura, la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el camino. ¿Qué palabra ahí tiene el Señor, no? ¿Qué es lo que vence al mundo? Fíjate, en el versículo dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que somos cristianos podemos alzar nuestras manos. Yo creo en Jesucristo. Bueno, entonces tú puedes vencer al mundo. Entonces, ¿por qué no lo vences? Porque mi carne es más fuerte. ¿Y qué necesito para acabar con mi carne? Necesito sentarme a escuchar a Dios. Para que mi espíritu crezca y venza mi carne. No es el decir, ahorita echo fuera al diablo así porque yo quiero, si lo traemos, está metido aquí en la carne. Yo no está el diablo porque es la concupiscencia, quiero ser claro. Pero aquí traemos el mal. Aquí traemos el mal y este es al que le hacemos más caso. Ahora, yo no estoy diciendo, yo te puedo decir, eso le dijo Dios al pueblo durante añísimos. Pongan por obra esto, les va a ir bien. Por eso el Señor cambió el pacto. Por eso el Señor hizo un nuevo pacto. Dijo, no van a obedecer. En el mandamiento no lo van a lograr. Pero enviando yo a mi Hijo unigénito a morir por ellos, a pagar el precio del pecado, ellos van a poder tener mi espíritu en ellos. Y entonces voy a hacerlos crecer y voy a hacer que anden en mis mandamientos a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que no hay duda, tenemos la palabra profética más segura, la cual vas a hacer bien estando siempre como una antorcha que alumbre el camino, ¿sí? Siempre haremos bien haciendo eso, pero el punto de partida es si
Sí, el punto de partida dice, mira, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual haces bien al estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Atento a que, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. Hijo mío, sé diligente, ponte atento a mi palabra, porque es medicina para todo tu cuerpo, porque largura de días te dará. Hay tantos versículos que queda clarísimo y tu paz va a aumentar. Así es que no tenemos duda que es lo correcto. Te pongo el ejemplo de los del mundo. Todas las películas que sacan los del mundo siempre gana el bien. Pero en la vida real de cada persona, el único que gana es Satanás. Siempre gana el bien. Entonces, es cierto, yo me puedo proponer, pero esa proponer es vencer. Tengo que hacerlo. Pase lo que pase, me tengo que sentar a escuchar la palabra de Dios. Mira, yo te voy a ser bien honesto, mi hermano. Yo con tristeza estaba oyendo lo que mi esposa prepara todos los viernes para los jóvenes. Está ya preparando su tema. ¿Y sabes quiénes se conectan? Los discípulos. Pero ella decía este viernes, ¿por qué papás no sientan a sus hijos a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no agarran y los sientan a escuchar? ¿Por qué no los pones que se conecten para que mi esposa vea que están ahí conectados? Nada más Chema fue el único que vimos que se conectó. Ahora, ¿de quién depende? O sea, ¿cuántos de nosotros papás queremos que a nuestros hijos les vaya bien aquí en la tierra? No hay uno que no levante la mano. Todos van a decir, yo quiero que le vaya bien, ¿sí?, a mis hijos, a mis nietos. Pues ahí tienes la fórmula. Siéntalos a escuchar la palabra de Dios. Siéntalos a escuchar la palabra de Dios. Porque no es nada más el hecho de que recibo a Cristo y ya acabé con la carne. Tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Entonces, mis hermanos, papás, yo de veras, yo se los digo, es por su bien. Mi esposa prepara con mucho gusto el tema. Es más, yo a veces la quiero invitar a algún lado el viernes. No, me toca jóvenes. Me toca jóvenes, voy a estar preparando el tema. Y pide que me regrese yo a comer temprano porque va a empezar jóvenes. Y con tristeza, bueno, yo doy gracias a Dios por los que se siguen conectando. ¿Sí? Por los que se siguen conectando. Pero mira, razones hay muchas para no escuchar la palabra de Dios. Tengo mucho trabajo, es en ese horario. Después no le escuchas. Todo lo que es aquí en la tierra es temporal. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es que, mi hermano, este mensaje que está a inicio de año, ya sé que para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día, pero lo que yo te quiero decir con todo mi corazón es: crece espiritualmente. La carne no te va a dejar crecer. Ella no quiere que crezcas. No, se opone. Así es que no la acomodes la palabra de Dios para darle gusto a tu carne. Así es que, mi hermano, tenemos que vencer, y vencer es salir, así como dices, con una espada, que es la espada de la palabra, y vencer a ti mismo. ¿A quién tengo que vencer? ¿Dónde está ese enemigo que tengo que destruir? Aquí está. No hay que ir lejos, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, hombre, el diablo está desatado, me ha pegado. Pues sí te ha pegado, pues porque no tienes el crecimiento espiritual para poner a Satanás en su lugar. Y le has dado, ¿sí?,
le has dado mucho su lugar. Entonces dicen, no, Satán está peor que nunca. No, más bien tu carne y te está zarandeando el otro porque no has querido hacer lo que ya sabes. Lo que ya sabes hacer. ¿Sí? Así es que si no te conectas es para tu mal. Si tú conectas es para tu bien. ¿Sí? Pero conectarte como cuando ibas allá, íbamos en lo presencial. Con tu hojita, con tu cuaderno, con tu Biblia, escuchando y dedicado todo ese tiempo a escuchar a Dios. Amén. Señor mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te pedimos perdón, Señor, porque nos has dado todos tus bienes para nosotros poder vencer. Nos has dado todas las armas necesarias para poder nosotros vencer el mal que está en nosotros, Señor. Ese mal que está aquí en nosotros, en nuestra carne. Yo sé que en mí vive el mal, dice el apóstol Pablo, y lo sabemos. Y yo sé que en mí está el mal. Y yo lo tengo que vencer, Señor. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe, Señor. Y nuestra fe solamente va a venir por escuchar tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por tu misericordia, que esta palabra la reveles a cada uno de mis hermanos para que se vuelvan discípulos y eviten todas las tribulaciones que pueden venir a sus vidas en este año y en los años venideros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el único, Señor, que puedes cambiarnos con tu palabra. Lo demás no sirve, es basura, Señor. Lo demás es basura, nada sirve, Señor. Ni psicologías, ni buenos pensamientos. Lo único que sirve es tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Y te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios me lo siga bendiciendo, mis hermanos. Yo deseo que todos nos busquemos a Dios. Ahí tienes tu Biblia para leerla, ahí tienes tu Biblia para meterte, escudriñarla, a recibir palabra, conectarte, para hacer tantas cosas. Acuérdate que los afanes de este siglo hacen infructuosa la palabra. ¿Sí? Aleluya. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.